Bienvenidos nuevamente a Retorno a la Caverna, su podcast de discusión filosófica. Y en esta ocasión, en el episodio 22, estamos muy contentos de recibir a nuestro compañero de la carrera de filosofía en la UDG, a Gerardo López Otelo. Bienvenido a Retorno a la Caverna, Gerardo. Estamos Muchas muy contentos gracias. de estar acá. Como siempre, Diego, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Listo. Perfecto. ¿Listo para la filosofada? Sí es. Eso es todo. Muy bien, pues en esta ocasión Gerardo estudió la licenciatura en filosofía en la Universidad de Guadalajara. En la actualidad está estudiando una maestría en filosofía en la Universidad de Guanajuato y es el creador del canal de Filosofía desde Cero. Ya lo conocerán muchos de ustedes, de nuestros suscriptores y escuchas. Entonces, nos da bastante gusto platicar acerca de sus proyectos particulares, además de todo el trabajo que hace él con relación a la filosofía, a la introducción de la filosofía. ¿Qué está haciendo Gerardo específicamente en sus proyectos de maestría? Es lo que vamos a discutir el día de hoy. Y bien, Gerardo, el tema de tu tema de tesis, de tu proyecto de maestría es la crítica de la Constitución Mundial en Habermas, me parece, ¿verdad? Es el título. ¿Cómo comenzaste o cómo llegaste a este tema? ¿Hay un antecedente en la licenciatura? Sí, bueno, muchas gracias Álvaro y Diego por haberme invitado a su programa de podcast. Eh, y bueno, sí, este temita, al igual que el de la licenciatura, tiene como antecedente pues un interés político, jurídico, Sí. que pues siempre me ha apasionado, ¿no? De hecho, no, estuve indeciso entre estudiar derecho o filosofía, pero al final me decidí por filosofía y fue una muy buena decisión. Pero sí, en la licenciatura tuve una investigación en mi tesis acerca de la fundamentación de los derechos humanos en la dignidad humana, sustituyendo ese concepto de dignidad humana por un concepto de Schopenhauer para que la dignidad humana no fuera un concepto excluyente de los animales, era principalmente sobre derechos de los animales, mi tesis de licenciatura. En la Interesante. maestría decidí ya no meterme en los animales porque, pues a pesar de que es un tema que me apasiona, pues también te mueve mucho las entrañas estar investigando de Sí. los animales. Entonces, me propuse seguir con Schopenhauer, que es uno de los filósofos que más me ha marcado, y con su concepto de derecho de coacción, pero también con su noción de el Estado, esto en el mundo como voluntad y representación del Sí. Estado fundamentado en el egoísmo de los individuos, ¿no? En el propio interés de los individuos para llegar al denominado pacto social. Pero bueno, no dando tanto recorrido, porque si no nunca acabaríamos, porque Sí. Schopenhauer es un filósofo muy complejo. Después di un salto a Habermas para en la maestría tocar un tema, perdón, a un filósofo más actual y me topé con Habermas. Habermas, una sugerencia de mis directores, debido a que él toca el tema que yo estaba buscando abordar, que era si las naciones, si los estados-nación que forman la llamada comunidad internacional, necesitan de un poder coercitivo efectivo que los obligue a seguir la ley y respetar los derechos humanos, o si al contrario deberíamos de, como se hace a grandes rasgos el día de hoy, a día de hoy, apelar a la buena voluntad de los estados y de los gobiernos, ¿no? Esperando que ellos simplemente cumplan su compromiso de respetar los derechos humanos. Entonces, Habermas toca este tema eh, y pues Habermas, pues me he topado con muchos problemas con Habermas porque para empezar escribe horrible, toca temas muy interesantes, pero escribe muy mal, sobre todo en sus primeros textos. A veces Sí. pareciera que hace un esfuerzo extraordinario porque no se le entienda, pero
Pero sí se nota, cuando lo lees también se nota que es un erudito en el tema y que pues es un tema muy complejo, ¿no? Pero sí, está como antecedente tanto pues mi tesis de licenciatura sobre derechos humanos y derecho animal. Y en este momento, fíjate que esto surgió también a raíz de la pandemia y de la ineficaz manera en que se repartieron las vacunas para poder salir de esta pesadilla. El tema ese de, híjole, pareciera, hay muchos que hablan de un orden mundial, yo digo, ojalá, ¿no? Hay un desorden mundial en tema Exacto, de sí. coordinación de las naciones, en tema de obligar a los estados-nación a seguir una ley, si es que la hay, ¿no? Sí, es interesante. Qué bueno que mencionas esto, o sea, de manera global, porque está bastante actual el tema con todo el contexto que está ocurriendo a partir de las cuestiones bélicas, políticas, geopolíticas, ¿no? Y creo que Diego está mucho más empapado de estos temas, ¿no? Yo soy un poco, estoy un poco alejado de estas cuestiones contextuales de la guerra actual, pero creo que se emparejan bastante con tu tema y el estar leyendo el texto y al estar leyendo La Paz Perpetua, por ejemplo, cosas de Habermas que nos hiciste el favor de pasarnos, pues me venía bastante esta curiosidad de si realmente hubiera las estructuras sociales, políticas, en este caso una especie de constitución, una organización, se actuara de cierta manera real, de manera voluntaria, o tendría que ser una manera coercitiva. Pero antes de abordar todo esto, creo que debemos de empezar. Nunca hemos tratado los temas de filosofía del derecho. Jamás. En Retorno a la Caverna nunca hemos abordado filosofía del derecho y creo que es momento de aclarar qué es filosofía del derecho. Y Gerardo, creo que nos puedes dar una pequeña introducción acerca de qué es la filosofía del derecho para los que no saben, como los que nosotros que somos neófitos al respecto. Sí, ok, bueno, pues voy a tratar porque es un tema bastante complejo, pero fíjate que primero quisiera resaltar que esta distinción entre filosofía del derecho, teoría del derecho y a veces incluso derecho Bien, es una línea no tan clara, ¿eh? Eh, bien. Porque incluso cuando uno lee a Maynes, que es uno como de los libros básicos de cualquier abogado, Maynes está todo el tiempo acudiendo a filósofos para explicar el derecho, en su introducción al derecho, no en filosofía del derecho. Y Sí. bueno, pero bueno, hacia la tendencia que tiene normalmente la filosofía de tocar los temas fundamentales y abstractos de cada una de las disciplinas, la filosofía trata de, por un lado, fundamentar, por otro lado, explicar o explicitar el sentido de las bases en este caso, de los sistemas jurídicos, de las teorías que explican el fenómeno del derecho y del Estado del Derecho, de cómo se puede justificar el uso de la fuerza eh, del Estado mediante el derecho, qué se entiende por persona, qué se entiende por dignidad humana, que es otro de los temas que también toqué en la tesis de licenciatura. Todos los términos conflictivos que normalmente apelan a, a fundamentaciones, sobre todo metafísicas en el ámbito del derecho, son las que toca la filosofía, ¿no? Eh, Al igual Sí. que existe la axiología jurídica, que toca todo lo que se denominan valores del derecho, que a veces se toman como principios para la interpretación de la norma jurídica, etcétera, etcétera. Suena muy abstracto, vaya, pero a grandes rasgos la filosofía del derecho trata de tocar los temas y esclarecer los temas fundamentales de todo derecho y de todo ordenamiento jurídico, ¿no? Pero como te digo, una vez que uno lee a juristas y a filósofos, la distinción no es tan clara. La distinción no es tan clara. Muy bien, perfecto. Y creo que más adelante vamos a tener esta aclaración porque es muy pertinente hacer esta descripción y ya hacía yo hace unos días un video en TikTok acerca de lo descriptivo y lo normativo, ¿no? Que más adelante hay que mencionarlo. Pero bueno, vamos a comenzar con esta cuestión
¿Es posible la existencia de la paz mundial, del estado de paz entre las naciones, o es simplemente una especie de utopía deseable para todos? Diego, ¿qué crees al respecto? O sea, porque ya lo hemos hablado tú y yo en personal, pero ¿qué hay detrás de estas suposiciones como esta del estado de paz? ¿Es posible? ¿Es una simple utopía? Porque se puede teorizar bastante al respecto, pero ¿qué verdades hay detrás de esto? Y es que más que mencionar si se puede o no, tenemos que primero interiorizar a la cuestión del Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su operatividad? ¿Cuál es su operación? Porque a fin de cuentas, el Estado termina por tener una idealización en sus funciones como la institución suprema que rige un grupo de individuos con una cierta delimitación étnica, cultural, social, legal, jurídica. Sin embargo, al profundizar, pues te das cuenta que el Estado no es la instancia última, sino que en muchas ocasiones, por no ser abstracto y abarcarlo todo, por no decir que siempre, tiende a ser un brazo de una institución más grande, ¿no? O de controles exteriores. ¿A qué me refiero? Bueno, a poderes económicos, que son los que están delimitando o constituyendo las facultades del Estado en un sentido jurídico en muchas ocasiones. Esto en relación a lo que plantea Kant, ¿no? Kant ve a los estados como organismos rectores que tienen la facultad de determinarse. Y creo que esto es por ahí una falla que tiene Kant, porque el Estado termina siendo una herramienta, no quien rige, ¿no? Digo, es como un primer punto del cual podemos partir. Muy bien. Gerardo, me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, de hecho, mira, una de las cosas conflictivas tanto con Kant como con Habermas es que a veces llegan a ser conjeturas que por más que intenten estar con los pies en la tierra, suenan a utopía, ¿no? Y aquí es donde estoy tratando de confrontar a Habermas con Schopenhauer, porque si algo tenemos que tener por supuesto es que si alguien tiene el poder, va a poder corromperse, debemos presuponer que se va a corromper y por lo tanto hacer organismos para evitar eso, ¿no? Organismos anticorrupción, de vigilancia mutua, que es como funcionan, Sí. de hecho, en primera instancia, los estados constitucionales en donde hay una división de poder. Y esto que menciona Diego es muy cierto porque a veces el poder político no es más que una herramienta para a veces poderes económicos, más en un mercado mundial no regulado. Eh, y esto tiene que ver también con el papel que le demos al Estado de intervención en las actividades de todos los ámbitos, ¿no? Pero creo que una de las que más nos importan es la económica. Muy Eh, bien. pero bueno, respecto a una paz, ¿no? Yo creo que esa es desde la paz perpetua, bueno, para quien no sepa, eh, que nos esté escuchando, en la paz perpetua Kant lo que propone es salir de este estado de naturaleza entre las naciones, así como hay un supuesto estado hipotético para darle explicación al estado civil, un estado de naturaleza entre los individuos del cual quieren salir y por el cual forman un estado eh, así como el ser humano en su estado de naturaleza quiere salir de ese estado de guerra, de anarquía, para entrar en un estado civil, en los términos de Hobbes, Sí. Kant propone que salgamos de ese estado de naturaleza, por así decirlo, entre estados-nación, y que lo que nos esté rigiendo no sea simplemente la amenaza de que el otro te ataque, ¿no? Sino tal cual hacer una clase de federación de federaciones, una federación mundial o un estado mundial. Eh, y ese es, o pareciera ser, o concordar con el intento que es la Organización de las Naciones Unidas. Una juridificación, así se le llama a
llevar a cabo un orden jurídico internacional para garantizar que, en el caso de las Naciones Unidas también, que no se repitan los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que no se vuelva a ver algo ni siquiera un poco similar. Pero el problema es, sí, ya se hizo una declaración de los derechos humanos, ¿y qué poder o qué sanción va a garantizar que sí se respeten por parte de los estados, ¿no? Sí hay, Muy bien. sí hay algunas sanciones, pero estas sanciones normalmente se toman de manera unilateral, muchas veces por Estados Unidos, en donde pareciera que aquí no hay un juez imparcial que es al que aspiramos, ¿no? Pero bueno, Diego quiere hablar. Sí, sí, agregando este tipo de colectividades o de instituciones internacionalistas, habría que mencionar que estas instituciones que en teoría no van a regular un orden mundial, por lo menos se escapa un poco a lo que planteaba Kant en este facto, por ejemplo, de la ONU, lo que mencionabas, ¿no? Cómo Estados Unidos de manera unilateral tiene cierto poder, ¿no? O se puede ver ¿cómo se le llama? El Consejo de Seguridad, que siempre hay 5 miembros instalados, ¿no? México es un invitado ocasional. Pero han existido otros órganos reguladores, como el Pacto de Varsovia, pero que contravienen a los intereses, ¿no? Y en teoría tenía la misma finalidad, ¿no? Instaurar una paz, pero entre sus mismos organismos. Y órganos o instituciones al interior de esos organismos, como la OTAN, que buscan de alguna manera aplicar la cuestión jurídica, ¿no? Por así decirlo, la fuerza. Entonces, de alguna manera, esta cuestión de un pacto civil para alejarnos de este estado natural, que no sé si aquí tú nos puedes corregir, no sé a cuál se asemeje más de la perspectiva kantiana, a la de Hobbes o un tanto a la de Locke, que también lo retira un poco, hace esta comparativa, digo, entendiéndose para las personas que no están tan empapadas, no se refiere a un estado natural de naturaleza, ¿no? Sino previo a la cuestión de sociedad civilizada, agrupada, normada. Sí, bueno, la figura del pacto social sirve sobre todo como para explicar cómo se legitima el Estado, ¿no? No es tanto una explicación cronológica de cómo se origina, sino más bien cómo se legitima. De hecho, eso va a ser una de las cosas que va a intentar hacer Habermas, cómo justificar un Estado democrático como única alternativa para el pacto social. Aquí sí tengo que decir, de Locke no sé mucho, pero respecto al Estado entre naciones, como un estado de naturaleza entre individuos, creo que sí se asemeja bastante al de Hobbes y creo que lo llega a mencionar, no sé si en La Paz Perpetua o en la Metafísica de las Costumbres, pero sí es esta imagen de, vaya, no hay un poder regulador entre los estados-nación, ¿no? Que garantice esa paz. Sí. Incluso menciona hay que esperar lo peor, ¿no? El peor escenario, algo así. Sí, 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 lo tengo como algo fresco. Detrás de todo esto que ustedes están mencionando, hay, por supuesto, ciertas ideas que se han ido desarrollando en la filosofía. Por un lado, está el pesimismo de Hobbes acerca del hombre, es el lobo del hombre. El hombre tiene maldad por naturaleza, así nació, hay que esperar lo peor. Más cuando se organiza, ¿no? Por otro lado, también otra idea contrastante que es la idea de Rousseau acerca de el hombre es bueno por naturaleza. Digo, estamos caricaturizando quizá bastante esto o simplificándolo bastante, pero la idea de que en su estado natural, el hombre es bueno. Ah, detrás de toda esta discusión me parece que hay estas creencias antípodas que chocan y que por un lado se piensa que hay que esperar lo peor de las personas y de las organizaciones de personas porque su naturaleza a final de cuentas pues va a surgir, ¿no? Y también otras personas bastante pensadores que caen igual que este extremo en la ingenuidad al pensar que los hombres pues son buenos y todo va a resultar bastante bien. Creo que la historia
creo que la actualidad nos dice que ni una cosa es verdadera ni la otra es verdadera. Es una especie de intermedio o quizá yéndose en un espectro más hacia un lado que hacia el otro, pero creo que hay tintes en medio de todo esto, ¿no? Y a partir de esto, que las organizaciones que ustedes mencionaron surgen de ciertos acontecimientos como las guerras, yo plantearía la siguiente pregunta: ¿existen guerras justas? ¿Hay guerras que deben de ser llevadas a cabo? Las finalidades de estas guerras son tan nobles como para que las organizaciones mundiales, los países, tomen un papel en ellas y participen activamente. Bueno, no sé si tú, Diego, quieras Adelante, adelante. Oh, bueno, dándolo de manera muy resumida, primeramente respecto a lo de Hobbes y a lo de Rousseau, fíjate que Schopenhauer, de nuevo ahí va mi fanboyismo de Schopenhauer. A mí se me hace muy esclarecedor la manera en que la expone Schopenhauer, que es, si seguimos apelando a que el ser humano es bueno por naturaleza o va a ser justo por naturaleza, terminaríamos dándonos cuenta de que el Estado entonces, el Estado como con su papel coercitivo, carece de sentido, ¿no? ¿Para qué obligar a ser bueno a quien ya es bueno? Eh, o al menos, ¿para qué obligar a alguien a actuar de manera justa si ya actúa por naturaleza de manera justa? El papel el Estado cum- cobra sentido únicamente apelando a la posibilidad de la violencia entre individuos y a la renuncia de esa posibilidad de la violencia entre individuos, otorgando su poder de coerción a un Estado, ¿no? Eh, y bueno, ahí es donde me choca mucho a veces pues sí, estas posturas tan optimistas respecto a generar un orden mundial y todo eso, sin presuponer primero que ese orden mundial debe de tener un montón de, pues como de advertencias orgánicas, ¿no? De esto se puede corromper, esto se puede volver un arma de doble filo. Pero lo que sí, Sí. a este respecto de no irnos ni a un pesimismo ni a un optimismo, en eso sí concuerdo con Habermas y contigo, Álvaro, porque Habermas sí expone que los pueblos, no es lo mismo salir del estado de naturaleza previo al Estado eh, y hacer un poder constituyente para formar un Estado nacional, que formar un Estado de estados o un Estado cosmopolita o una constitución cosmopolita, porque ahí ya tenemos experiencia de qué es funcionar bajo el derecho, ¿no? Bajo el Estado de Derecho. Y actualmente lo estamos viendo en el conflicto de Rusia y Ucrania, de la invasión Rusia a Ucrania y el conflicto con Estados Unidos, en donde quienes han demostrado que no quieren la guerra son los pueblos. ¿Por qué? Porque ya tienen la experiencia de que bajo ninguna circunstancia la guerra es una vía beneficiosa para nadie para arreglar los conflictos, ¿no? Este, pero bueno, ¿cuál era la pregunta? Las guerras justas. Sí, para mí, aquí de nuevo voy a volver a Habermas porque sí, es un erudito en el tema. Aquí sí concuerdo con lo que él afirma, que el problema de las guerras justas o injustas, este tema es que apela siempre, o parece apelar siempre a un dilema ético, ¿no? Y de hecho lo que quiere hacer Habermas es fundamentar el Estado de Derecho no en una ética, porque éticas, por más que queramos, siempre hay una ética muy occidentalizada o muy orientalizada y siempre va a Bien. aparecer una imposición de valores, ¿no? Fundamentarla más bien, y él lo hace en el lenguaje, que sí es algo que todos compartimos. Pero para mí, bueno, por dar una respuesta, para mí no habrían guerras justas, pero tendríamos que hacer lo posible eh, para pasar ya a, en lugar de guerras justas o injustas, guerras legales o ilegales.
como lo plantea Habermas. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos apelando no a una ética, sino a un orden jurídico. Un orden jurídico que lo que pues, idealizamos es que sea democrático. Así se justificaría el hecho de que, bueno, esta intervención, que él también lo plantea como intervención policial, no militar, en donde existe en juego también el papel del derecho hacia los civiles y no simplemente una intervención bélica, Sí. Que como los pueblos democráticamente se dieron a sí mismos esa ley, ahí estaría ya justificada jurídicamente una intervención, ¿no? Bien. Para mí no hay manera de justificar una guerra éticamente, pero sabemos Sí. que no vamos a llegar a una resolución, creo yo, ¿no? Pero bueno, no sé qué piense Diego de esto. Hay un pequeño texto, casi panfleto de Schopenhauer, creo, lo hizo una vez, creo que se llama 10 máximas sobre el honor, algo así, libro de 60 páginas, en el que te habla de ciertas circunstancias bajo las cuales se justifica la violencia, incluso la guerra, en este caso, cuando se trata del honor, en relación apelando a una ética previamente. Claro que está el factor jurídico, ¿no? Que podemos decir si apegado a derecho es justificable actos de guerra. Y obviamente están normados, ¿no? Por ejemplo, se viene a la mente posterior al 45 los acuerdos sobre las bombas atómicas, ¿no? Sin embargo, Schopenhauer sí establece ciertas estipulaciones acerca de los actos violentos con base en demarcaciones culturales. ¿Por qué? Porque si apelamos a lo jurídico, pues siempre va a haber características que se imponen, ¿no? En este caso, Occidente u Oriente, en este caso, bueno, lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, va a haber ciertas imposiciones. ¿Cómo te brincas eso? A través de cuestiones como el honor y cómo se justifica, ¿no? Pero, pues regresas a un estado de subjetividad muy grande. Entonces, yo creo que es un continuo círculo, ¿no? Vas de un lado a otro intentando mantener un justo medio, una balanza, ¿no? Que lo jurídico no te gane, porque entonces pues vas a tener un status quo quizá apoyado en injusticias, pero totalmente normativo. Y eso es muy peligroso. Bien, creo que aquí ya podemos ponernos un poquito más meta con relación a que a final de cuentas, toda una estructura jurídica, normativa, está basada en actos de habla, ¿no? En el sentido de Strawson, de Searle. Es decir, para que esto cobre legitimidad, para que la normativa de una nación o de un grupo que rige un país o un conjunto de países, a final de cuentas se legitime, es que tiene que haber una serie de contextos alrededor de estos, un contexto incluso ceremonioso, ¿no? ¿Qué pasaría si simplemente un día unos cuates se reúnen y proclaman el derecho mundial? Pues los van a mandar al diablo definitivamente porque no están en las instancias correspondientes y a final de cuentas los actos de habla se legitiman a partir de un contexto particular. El ejemplo paradigmático es el de una boda, ¿no? Yo puedo casar a Diego con su vecina, pero este acto de habla pues no tiene ningún trasfondo ni fundamento porque yo no soy un juez, porque no estamos en un registro civil y porque no, los actos de habla tienen validez a partir del respaldo contextual que tienen, ¿no? Lo jurídico, a final de cuentas, es esto, son actos de habla con un respaldo, con un trasfondo contextual que hay detrás que fundamenta todo esto. A partir de esto, los contextos no son iguales. El contexto occidental no es lo mismo que el contexto oriental. Hay filósofos y psicólogos contemporáneos que se han dado la tarea de hablar de psicologías weird, perdón si lo menciono mal, y es que al parecer un análisis acerca de la psicología o de cómo las personas entienden el mundo ha sido siempre tomado de una manera de una perspectiva muy occidental. Y no me quiero poner aquí ni, este, no sé, hacer una crítica al eurocentrismo ni nada de estas cuestiones,
simplemente que hay otra clase de percepciones psicológicas en torno a las realidades, como puede ser la manera de ver lo jurídico de Oriente Medio, la manera de percibir lo jurídico y las leyes en la India, por ejemplo, y de aquí surge nuestro malentendimiento. ¿Cómo algo puede ser legal en un sitio? Para nosotros sería horrendo, ciertas cosas que son legales en ciertos lugares, pero cómo a partir de estas psicologías particulares que se desarrollaron a partir de adaptaciones evolutivas, surgen, supervienen estas cuestiones jurídicas y detrás de ellas actos de habla, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos generalizar esto con la complejitud? Espero que no haber enredado más esto de lo que ya está. ¿Cómo a partir de toda esta complejidad que existe, podría conectarse todo a partir de una especie de derecho mundial o de constitución mundial? ¿Sería posible esto a partir de todas estas complejidades que hemos estado, que intenté dibujar? Sí, bueno, ya tomé la palabra. Pero bueno, justo, bueno, la cuestión, yo creo que una de las cuestiones a las que más intenta eh, responder Habermas es a esta imposición occidentalizadora en el mundo, ¿no? Que Sí. pues sí, o sea, es un tema muy complejo, pero es un tema que repercute directamente en lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando queremos hablar de un Estado democrático mundial, eh, nos van a decir quizás las naciones no democráticas, pues ¿por qué hemos de optar por una figura occidental de organización política, ¿no? Eh, ¿Cómo Habermas quiere salir de esto? Que sí, vaya, es sólida su argumentación, la argumentación de Habermas es sólida, diciendo, bueno, pero es que para que tú me pidas, para tú como nación, teniéndote como individuo de un Estado mundial, como el núcleo del Estado mundial, el elemento de un Estado mundial, para tomar en cuenta tu opinión o tu exigencia o tu queja, en primera, estamos estableciendo un diálogo y en ese diálogo nos estamos estableciendo como iguales. Quiere decir que tanto tú como yo, como otros países, al tomarnos como iguales, no podemos salir de una organización democrática, ¿no? En donde todos nos consideremos iguales y en donde todos tengamos voz. Así Habermas trata de fundamentar y de explicar por qué la lógica misma del Estado moderno exige la democracia. A pesar de que Hobbes Ya. afirme que una monarquía es mejor, sí, eso opinará Hobbes, pero en el contrato social no solo está Hobbes, están muchos individuos y queriendo llegar a un entendimiento, y al querer llegar a un entendimiento y escucharse unos a otros, están presuponiendo un orden democrático, ¿no? Ahora, este argumento es muy sólido, pero no va, a mi parecer, y aquí es donde intento hacer críticas a Habermas, a mi parecer, no va a dejar de sonar imposición occidental. ¿Por qué? Porque al Sí, igual que la fundamentación kantiana, cierto. al igual que la fundamentación kantiana, ya no fundamentada en la razón práctica, sino en la razón comunicativa, va a sonar a una argumentación occidental más. Y lo que yo propongo, Muy bien. apelando ya a Schopenhauer, es más bien, bueno, no, mejor lo dejo ahí porque creo que me voy a extender más. Este, pero sí, a mi parecer eso sí es una. Creo que estamos teniendo bronquitas de conexión. Ay, jole. A ver. Creo que estamos teniendo broncas de conexión. Me parece que ya. Ya, ok. Bueno, Creo ya que ya estamos, ya los escucho. No, bueno, ¿nos escuchas? ¿Me Sí, escuchas? yo lo escucho. yo también los escucho. Ah, muy bien. Regresamos, a lo mejor había una bronquita. Pero bueno, espero que todo lo que dijiste no se haya estado cortando porque estaba bastante Yo lo escuché interesante, perfecto. Gerardo. Bueno, nada más lo menciono en unas breves palabras.
La Sí. fundamentación de Habermas del Estado democrático en el lenguaje, sí parece que no hay escapatoria a esa lógica democrática, pero en lo fáctico, Sí. creo que va a seguir va a seguir siendo tomado como una argumentación y fundamentación occidental más en la Realpolitik, llamada Realpolitik, ¿no? Bien. Sí, y es que esto a final de cuentas no podemos escaparnos de esta perspectiva pues occidentalizada, tan arraigada, ¿no? Le mencionaba a Diego hace un momento, platicando con relación a otras cuestiones filosóficas, de cómo estas nociones de bienestar, de justicia, es decir, todos estos derivados de un Estado democrático, son nociones occidentales, que podemos evaluarlas, definitivamente. No estamos diciendo, o por lo menos yo creo que no estoy diciendo, y me atrevería a decir que tampoco Diego está en ese postulado de todo es válido, ¿no? Todas las formas son válidas, todas las manifestaciones de moralidad y de ética son válidas. No, creo que sí pueden ser unas evaluadas y sí podemos decir objetivamente cuáles son mejores, ¿no? Sin embargo, creo que podemos plantear desde ciertas perspectivas más específicas y describir por qué ocurre así, por qué es tan complicado que en ciertos sitios como Oriente Medio se acojan ciertas maneras de percibir lo social que tenemos en Occidente muy arraigadas y que en esa clase de sociedades pues simplemente pues no funciona de esa manera, ¿no? Su perspectiva en torno a todo esto es distinto y no porque sea eh, bueno, lo mencioné hace un momento, creo que podemos evaluar de manera fáctica cuál es mejor a partir de beneficios, pero, pero vaya, saber por qué ocurre esto nos ayudaría un montón y creo que en la actualidad nos falta esto, pues, evaluar estas cuestiones. No sé, Diego, si tiene algo que decir al respecto, porque lo profundizábamos hace unos días. ¿Sabes cuál es el riesgo aquí de encontrar la cercanía o encontrar esta cuestión de la democratización y cómo llevarlo esto al campo del derecho, a lo fáctico? Y es que de alguna manera a los grupos o a las minorías que puedan racionalizar esto o socializarlo de alguna manera, pues van a encontrar en ese sentido una imposición de ideas, ¿no? Y creo que, digo, si esas minorías no se lo problematizaran, pues no habrá ningún problema, ¿no? Simplemente continuamos con el avance racional de estas propuestas y no habrá problema. La cuestión es cuando encuentras a un espectro distinto que critique o que simplemente no esté de acuerdo racionalmente, no manera de capricho, sino racionalmente con estas propuestas, surge entonces una problemática que es bien complicada de resolver. Bien. Sí, es complicado abordarlo desde esas perspectivas, pero bueno, creo que para cerrar el tema y para comenzar a dar, a despedirnos, había esta distinción entre Estado-nación y el derecho cosmopolita que mencionas en tu texto. Eh, Me gustaría bastante que abordaras y describieras estas diferencias, ¿no? Y los conceptos como los desarrollas en el texto, Gerardo. Sí, bueno, primeramente lo de Estado-nación es, para empezar, un concepto problemático. ¿Por qué? Porque sí hay estados eh, que forman la llamada comunidad internacional y los cuales acuden a la ONU, que representan a una nación, ¿no? Pero el problema es que entendemos por esto de nación, porque el término de nación es uno de los más complicados, ambiguos, que pretenden Sí, denotar cierta imagen en un pueblo formada por costumbres, lenguas, tradiciones, religiones, eh, un cúmulo de creencias que por esa misma ambigüedad a veces es más cerrada, a veces es más abierta. Eh, pero al menos por ahora no tenemos más que apelar al Estado mexicano
como Estado-nación de una nación mexicana, a pesar de que hayan pueblos originarios, llamados pueblos originarios, que nada tienen que ver con la cultura mexicana de mestizaje, ¿no? Pero bueno, ese es el núcleo al menos al que podemos más o menos apelar a nivel internacional como el elemento de la comunidad internacional. Y el derecho cosmopolita, fíjate que el cosmopolitismo como la imagen o la afirmación de que somos ciudadanos del mundo al margen de la ciudadanía demarcada territorialmente por un Estado-nación en este caso, viene desde el, desde el estoicismo e incluso hay quienes pues, lo rastrean desde los propios sofistas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay como al margen de discursos nacionalistas, fascistas, siempre surge ante uno o varios o muchos individuos, es imposible evitar que surja este reconocimiento de la igualdad al otro, ¿no? A los otros como seres humanos. Desde Kant ya se plantea de manera mucho más explícita y sistematizada la imagen de un derecho internacional, perdón, derecho cosmopolita. Es decir, estar por encima de los estados-nación que hasta entonces, y hasta el día de hoy todavía, pero ya, bueno, con sus matices, siguen siendo los núcleos más soberanos que hay, ¿no? No hay nada por encima de los estados-nación. Quizás en la Unión Europea ya hay una organización jurídica que sí, ahí medio diluye la soberanía de los estados-nación, pero, pero estar por encima de estas soberanías para establecer un orden jurídico cosmopolita que ya reconozca al ciudadano no como un ciudadano de un estado-nación, o quizás sí, pero por encima de ello, más importante y más fundamental, la ciudadanía del mundo, ¿no? Esto implica muchas cosas. Para empezar, y algo súper problemático, la eliminación de las fronteras. No de manera total, pero sí que un individuo, si quiere pasar de México a Estados Unidos, pues que no le pidan tener 300,000 pesos en el banco, ¿no? O no sé cuánto te pidan, jamás he querido ir a Estados Unidos. Que no Pero, representes un riesgo, ¿no? ajá, Para... sí, sí, sí. Porque pues no vayamos a ir a lavarle sus baños, ¿no? Que es la mano de obra que más explotan, de esas clases de tareas, y todavía piensan que les estamos quitando el trabajo que no quieren hacer. Pero bueno, este, y ese es el sentido más o menos del derecho cosmopolita, que es muy complicado, pero al cual progresivamente hemos tratado de ir a pasos muy chiquitos, hemos avanzado hacia él. De hecho, yo pensaba que no, yo era muy escéptico de eso. Yo pensaba así que, no, estamos en el estado de naturaleza entre naciones. Pero, pero ya leyendo a Habermas, a pesar de mi relación de odio con él, también le tengo bastante amor, porque sí, sí, sí resalta y sí te aclara muy bien los avances que se han dado, ¿no? Y que ya un estado, no puede tomar, ni siquiera las potencias pueden tomar decisiones de manera unilateral sin sufrir consecuencias. Esto gracias a que sí hay cierto intento de unión a nivel internacional y cierto intento por un derecho cosmopolita, que en este caso serían los derechos humanos, ¿no? Más o menos ese es el sentido del derecho cosmopolita, que irremediablemente, por su propia naturaleza, atenta contra la soberanía nacional. Aquí en México tenemos muy arraigada la doctrina Estrada y sí, esta doctrina de no intervención entre los pueblos y autodeterminación de los mismos, ¿no? Un derecho cosmopolita iría completamente en contra de eso. Y yo la verdad estaría a favor, claro, si hubiera un orden jurídico a nivel internacional que no estuviera manipulado por una sola potencia, pero pues ese es el ideal. Ese es más o menos el sentido de un derecho cosmopolita. Sí, sí, sí. Que el interés no fuera hegemónico, ¿no? Que hubiera realmente la garantía de que
va a actuarse correctamente. Y bueno, creo que solamente para aclarar algo que no se mencionó anteriormente y que sí me gustaría que se tomara de manera rápida de pasada, es esta diferencia o la construcción acerca de las representaciones jurídicas del derecho, esta distinción entre el ser y el deber ser. Cómo el derecho no siempre o las cuestiones jurídicas no representan al mundo como es. Las cosas, el estado natural es de cierta manera. Nosotros no aspiramos a eso. No aspiramos a que las cosas queden en su estado natural totalmente. Precisamente el sentido del derecho, el sentido de todas estas cuestiones que hemos estado hablando es lo contrario. Utilizar herramientas, construir herramientas para describir, para construir el deber ser, ¿no? Llegar a aquel estado de bienestar que, pues, permee no solamente a ciertos beneficiados, sino a la mayoría, a la cantidad de personas posibles. Para terminar. Se cortó un poquito, Álvaro. Sí, pero ya. Perdón. Diego, para terminar, algo que quieras mencionar. Me quedo con una reflexión sobre lo que estaban hablando del Estado cosmopolita como un ideal, y creo que favorecería esta cuestión de la eliminación del Estado o disminución de sus facultades, que propiciaría esta cuestión como el libre tránsito, unificación de criterios jurídicos en pro de los derechos de todas las personas. Sin embargo, esta disminución y arcaico que me parece la figura del Estado, ¿no? Por cómo se promueven los nacionalismos y estas ideas que a la posteriori producen distinciones negativas en la sociedad, pero en aras de este paso hacia adelante dejas a las sociedades a merced de algo que creo que es peor que el Estado, y bueno, desde mi particular punto de vista, que es el libre mercado, ¿no? El libre mercado, entiéndase desde una perspectiva ética, moral, jurídica, positiva inclusive, y me parece bien riesgoso. Tendría que surgir un contrapeso distinto al Estado para regular, y no sé si exista. Creo que es un riesgo bien grande. ¿Vale la pena correrlo? ¿Correr ese riesgo? No lo sé. No lo sé. Puede que sí, pero dependiendo cómo haces un contrapeso a ese riesgo, ¿no? Porque a fin de cuentas, eliminas el Estado-Nación o lo disminuyes, pero crece el libre mercado, que son otra serie de intereses que antes lo están controlando, ¿no? Ese es un punto que creo que nos hace falta tocar. Bien, te estabas yendo estrepitosamente hacia el libertarismo y qué bueno que al final te desentendiste de eso, Diego, ¿eh? No, no. Muy bien, muy bien. Gerardo, pues muchas gracias. Una reflexión final que quieras compartirnos con relación a todo esto. Todo fue bastante esclarecedor para nosotros. Bueno, primeramente agradecerles de nuevo esta invitación. Me da mucho gusto no solamente estar aquí, sino que se hagan esta clase de ejercicios filosóficos. Y respecto al tema que estamos tocando, simplemente decir que vaya, creo que con una chispita optimista, creo que cada día estamos más al pendiente y más enterados de lo que ocurre no solamente a nivel nacional, sino internacional. Cada vez nos preocupa y ocupa más. Espero, espero que esta ocupación se anticipe a un punto de no retorno, sobre todo en temas ambientales y económicos, eh, sea bajo una constitución liberal, con la imagen de un Estado mínimo que apenas que solo garantice la no violencia entre naciones, o sea bajo un Estado un poco más, con un papel más activo en la economía y en otros ámbitos. Pero yo creo que lo que sí es que si no estamos por alguna de esas opciones, si no vamos por alguna de ellas, sí, pues estamos destinados pues a no un muy buen futuro para nuevas generaciones, ¿no? Entonces, o hacemos eso o todos nos hacemos la vasectomía, pero sé que sé que eso no va a pasar.
Entonces, pues Muy bien. esperemos que en un futuro cercano, esperemos que cercano, haya más ejercicios, sobre todo como reacción a este problema de Rusia invadiendo Ucrania, que sí por fin traten de hacer una clase de coordinación efectiva a nivel internacional. Muchas gracias, Gerardo. De verdad ha sido un placer compartir esta sesión de Retorno a la Caverna contigo. Nos da bastante gusto de nuevo haber compartido esta charla. Y bueno, aquí con nuestros escuchas y nuestros suscriptores, te agradecemos frente a ellos. Y bueno, en el siguiente episodio estaremos dándoles una charla acerca de la ética de la vacunación con un invitado especial. Posteriormente se los avisaremos. Y bueno, pues sin más por el momento, nuestras redes sociales en Facebook, Retorno a la Caverna, en YouTube, Retorno a la Caverna Filosofía, y estamos ahí subiendo algunos videos, unas cápsulas en TikTok. Entonces, para que estén al pendiente de estas cuestiones, saludos a todos y nos vemos hasta la próxima.